Los periodos prolongados de calma favorecen ciertas ilusiones ópticas. Una de ellas es la suposición de que la inviolabilidad del domicilio se funda en la Constitución, se encuentra asegurada por ella. En realidad, la inviolabilidad del domicilio se basa en el padre de familia que aparece en la puerta de su casa acompañado de sus hijos y empuñando un hacha en la mano. Wow. Bueno, me hallo aquí nuevamente emboscado. Hoy sí, hoy podemos decir que estamos oficialmente emboscados, no solo por el entorno en el que me encuentro, sino porque voy a hablar de este libro, el segundo Ernesto. En el vídeo anterior hablamos de Ernesto Sábato, y vamos a hablar de otro Ernesto. Creo que se dice Ernesto, lo que pasa es que está en otro idioma. Un Ernesto bastante basado, por así decirlo. Hoy voy a hablar de La emboscadura. Y concretamente escrito por Ernest Junger, o Ernesto Jungerio, como me gusta llamarlo a mí, sin ningún tipo de acritud, por cierto, solo con tono de humor. La emboscadura. ¿Qué es la emboscadura? La emboscadura es, bueno, en esta edición, que es la única edición que existe, al menos, no me atrevería a decir que es la única que existe, pero bueno, la más popular, por así decirlo, porque todas las reviews que he visto se basan en esta edición de Tusquets Editoriales. Y bueno, la emboscadura. Pero primero de todo, Ernest Junger. ¿Quién es Ernest Junger? Ernest Junger es un señor que nace en 1895 y muere en 1998. Es decir, el año en el que yo nací. Por supuesto, 1998, no 1895. Es decir, estamos hablando de un señor que vivió 103 años. Un señor que nació en el siglo XIX y murió casi, digamos, en las postrimerías verdaderamente finales del siglo XX. Y vivió todo el siglo XX con todo lo que eso conlleva y en el contexto en el que estuvo. Ernest Junger, digamos que estuvo después en su juventud, estuvo asociado en uno de estos movimientos alternativos que surgieron en la Alemania de finales del siglo XIX, digamos que surgieron como oposición a todo lo que vendría siendo el gran crecimiento industrial que tuvo, ¿no? Y como ya dije, en su juventud estuvo adscrito a un movimiento de jóvenes, uno de los muchos que surgieron por toda Alemania, que se oponían a esa estructura tan rígida de la burguesía alemana. Y estos movimientos lo que hacían eran irse al campo, cantaban canciones populares, enarbolaban la tradición, en contraposición con ese mundo urbanita, industrializado, que estaba surgiendo tan fuertemente en la Alemania. Recordemos que la Alemania, uno de los primeros países en industrializarse. Y en ese ambiente, Ernest Junger llega a los 18 años y llega a la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, Junger se alista de una. Y no solo se alista de una, sino que poco antes de que acabe la Primera Guerra Mundial, bueno, debido a una gesta muy valiente y muy épica, que lo relata muy bien Antonio Escotado en un vídeo que hay por ahí por YouTube, que supongo que pondré por ahí arriba. Bueno, tiene una gesta muy importante y le dan la máxima condecoración que se podía dar en aquel momento. Recordamos el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán. Le dan esta condecoración y bueno, ya se hace bastante famoso, pero no tanto por el propio mérito, sino porque posteriormente, después de acabar la Primera Guerra Mundial, ya en la República de Weimar, escribió una novela que se llamó Tempestades de Acero. Y esa novela lo que fue una especie de canto heroico digamos, donde él relataba la experiencia de guerra. Habla de la guerra en un sentido metafísico, en un sentido espiritual, ¿no? Esta fue la novela que realmente lo hizo famoso. Y ya posteriormente pues estudió ciencias naturales, filosofía, y estuvo más adscrito a los movimientos tradicionalistas reaccionarios de los años 20 en la Alemania, en la República de Weimar. Y estuvo en el movimiento que se llamó Conservative Revolution, que fue uno de los grupúsculos reaccionarios conservadores que surgieron durante la Alemania ocupada, por decirlo, la República de Weimar. Y estos movimientos lo que hacían era rechazar, digamos, el liberalismo del siglo XIX y la democracia, claro.
Aquí vamos a detenernos porque esto tiene tela, porque ahí, dentro de estos movimientos obviamente se encontraba el señor del bigote, es decir, el pintor austriaco, el que no le dejaron entrar en la escuela de arte. Sí, pero ya hubo una escisión por parte de él, se posicionó en contra de esto por las posiciones antisemitas que tenía el citado señor, al cual vamos a llamar Adolfitos, por así decirlo, para no meternos en jardines. Estuvo en contra del movimiento nazi, pasó lo que pasó, Segunda Guerra Mundial, y llegamos al contexto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 51 publica La Emboscadura. Claro, este libro, La Emboscadura, surge también, el mismo año surgen dos libros que se parecen mucho, que es un canto, digamos, a la valentía, a la libertad, que es La Emboscadura, de Ernest Junger, y el famoso libro de El hombre rebelde, de Albert Camus, que espero que dentro de poco reseñe, que lo estoy leyendo. Y llegamos a La Emboscadura, que se publica en el año 51, como ya digo, junto al hombre rebelde de Albert Camus, en un contexto de desolación, donde Europa estaba absolutamente destrozada, y digamos que estos libros surgen como resultado de toda aquella hecatombe. ¿Y de qué habla La Emboscadura? Bueno, La Emboscadura habla de la propia emboscadura, que relata Junger, que es como irse al bosque, pero irse al bosque no en un sentido físico, es decir, como estoy haciendo yo ahora mismo, sino en un sentido, por así decirlo, espiritual. Ahora bien, la emboscadura no es es el estado en el que se encuentra el emboscado, ¿vale? ¿Y quién es el emboscado? Vamos a ver cómo relata cuáles son las cualidades de este personaje que es el emboscado. Y dice así: dos son, pues, las cualidades que el emboscado se presuponen. En primer lugar, el emboscado no le permite a ningún poder, por muy superior que sea, que le prescriba la ley ni por la propaganda ni por la violencia. Y en segundo lugar, el emboscado se propone defenderse. Para ello no solo utiliza los medios y las ideas propios de su tiempo, sino que a la vez mantiene abierto el acceso a unos poderes que son superiores a los temporales y que nunca podrán ser diluidos en puro movimiento. Uno puede correr el riesgo de la emboscadura, puede osar emboscarse si se cumplen estas dos condiciones. Vale, aquí hay una cosa que hay que detallar. Aquí habla de movimiento. Hay dos conceptos que Junger maneja y que son claves para entender qué carajos es la emboscadura. El movimiento y lo estático. Lo estático, por así decirlo, es lo que siempre ha sido, es decir, la tradición ancestral que conecta con lo divino y con digamos, vamos a decir, no lo divino, sino lo metafísico, vamos a quedarnos ahí, lo metafísico. Eso es la rectitud, lo estable, lo estático. Y el resto, toda la construcción humana de sociedades, de estados, lo que él llama también la nave, que posteriormente se verá, todo eso es lo que se mueve. Y ante lo que se mueve, el emboscado se queda estático, emboscado en la emboscadura. ¿Vale? ¿Queda claro? Y aquí, más adelante, aclara qué es lo que no es la emboscadura. Es decir, qué no es la emboscadura. Y dice así: aquí habría que empezar por eliminar algunos malentendidos que fácilmente pueden adherirse a esta palabra emboscadura. Y dice así: no debe entenderse la emboscadura como una forma de anarquismo, esto es importante, no debe entenderse la emboscadura como una forma de anarquismo dirigida contra el mundo de las máquinas, aunque no deje de haber tentaciones en tal sentido. Esto es cierto. Las personas emboscadas obviamente tienden a destruir, por así decirlo, una sensación, un impulso de destruir el mundo artificial en el que se vive. Artificial entre comillas, porque no estamos seguros si eso es cierto o no. Para Junger obviamente sí lo es. Y dice, no entenderse al emboscado como una forma de anarquismo. Lo que está diciendo, lo que está queriendo decir obviamente es que no hay que convertirse en el unabomber. Hablando claro, no hay que ser el unabomber, ¿vale? Está bien que escribamos la sociedad industrial y sus consecuencias, pero de ahí a poner bombas, pues hay un trecho. Y luego en la siguiente página dice: la emboscadura tampoco significa viña, sino que significa viña y nave. Aquí con la viña y con la nave también se refiere a lo mismo, a lo que se mueve y a lo que se permanece estable. La nave es lo que se mueve, ¿no? En lo que se sube la gente, y la viña es donde se encuentra el emboscado. La viña hace referencia a aquella frase que dijo un filósofo clásico al cual no recuerdo, que dice que hay que cultivar el huerto, ¿no?
creo que lo decía un filósofo griego, a lo mejor la estoy cagando. Bueno, alguno muy sabio decía que hay que cultivar el huerto, ¿vale? A eso se refiere con la viña. Es decir, cultivarse a sí mismo, cultivar la virtud, que no significa, vamos, que no hay que tener una visión maniquea, ¿no? Y se es creciente en el número de personas que desean abandonar la nave, y entre ellas se encuentra también cabezas agudas y espíritus buenos. Y después hace otra conclusión, hace otra afirmación, que aquí es donde yo creo que patina, o por lo menos donde yo no comparto para nada su visión, ¿vale? Y dice lo siguiente: esta objeción no va dirigida contra el poeta, tanto con su obra como su existencia pone en manifiesto la inmensa superioridad del mundo de las musas sobre el mundo de la técnica. El poeta ayuda al ser humano a encontrar el camino de vuelta a sí mismo. Él es un emboscado. Aquí es donde yo ya difiero bastante, porque entra en el mundo del idealismo. A ver, yo afronto este libro. Hay mucha gente que le encanta, porque se quedan absortos ante la prosa de Junger. Es un ensayo, pero siendo un ensayo es como lo cuenta de una forma tan bonita y tan elegante que te embelesa con su retórica. Demasiado idealismo, es decir, creo que cae en el idealismo o el romanticismo, por así decirlo, porque dice, bueno, ya se verá más adelante, porque con esta afirmación te está dando por hecho varias cosas. Primero, esta objeción no va dirigida contra el poeta, tanto con su obra como su existencia pone él de manifiesto la inmensa superioridad del mundo de las musas. El mundo de las musas se refiere a la metafísica, supongo, sobre el mundo de la técnica, es decir, sobre el mundo de la razón. Aquí está afirmando que la poesía no forma parte de la razón, y aquí es donde no estoy de acuerdo, porque creo que hay pocas cosas más racionales que un poema, es decir, para estructurar un poema, para la métrica y todas sus cosas, uno debe usar la razón. Esto es una cosa ridícula. Y luego dice que esto es superior al mundo de la técnica. Que digo yo, no sé yo si... Primero, creo que las dos cosas forman parte de la razón. Y creo que aquí una cosa, es lo que digo, cae en el idealismo. Y esto digamos, se intensifica más con una frase que hay al final, que ya leeré, que para mí es el colmo ya definitivamente. Es como... me parece una absoluta locura lo que está diciendo aquí. Voy a simplemente repasar unas frases importantes que creo que... y a razonarlas, porque es lo que creo que hay frases que son absolutamente increíbles, pero otras que caen en el idealismo absoluto. Por ejemplo, esta afirmación es una barbaridad, porque creo que sinceramente es una barbaridad. Y dice así: cuando la vida y la propiedad están amenazadas, un simple grito de alarma basta para que hagan acto de presencia como por arte de magia los bomberos y la policía. El gran peligro de estas está en que el hombre confíe demasiado en las ayudas de otros y cuando éstas faltan quede desvalido. Todas las comunidades hay que pagarlas. La situación del animal doméstico arrastra consigo la situación del animal de matadero. Esto es una barbaridad. Y no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Y esto lo estamos viviendo ahora. Es decir, este señor escribió este libro en el año 51, pero se podía trasladar perfectamente al 2024. Ya digo, me parece esto una absoluta barbaridad. Y dice debajo: se pone de manifiesto en aquellos tiempos que se atraviesan fases de amenaza muy intensas. En tales fases los aparatos no solo dejan estancado al ser humano, sino que lo abaten de tal manera que no parece quedar esperanza ninguna. Entonces es cuando el hombre ha de decir si da por perdida la partida o si desea continuarla, apoyándose para ello en su fuerza más íntima, en su fuerza propia. Este último caso se decide ir al bosque, a emboscarse, como estamos nosotros ahora. Estoy absolutamente de acuerdo, es decir, lo que está planteando él aquí es que dentro de nosotros, ante un acontecimiento terrible, siempre va a haber un impulso de una voluntad, tiene que haber un empoderamiento, una voluntad, ¿vale?, de cambiar la situación. Y esto lo hizo también Albert Camus en El hombre rebelde. Ya digo, en este sentido me parece totalmente que está en lo cierto, pero luego creo que muchas cosas caen en el idealismo. Cuando entra en la metafísica, digamos, podríamos decir que son temas meramente psicológicos, pero cuando entra en la metafísica ya, y si eres una persona muy materialista como lo soy yo, pues ahí tienes problemas, ¿no? Si eres una persona idealista y encima crees en Dios, etcétera, pues obviamente aquí pues estarás
eh, como, vamos, encantado. Otra frase. Aquí, por ejemplo, dice, ocurre más bien que ha captado la situación mejor que todos los gobiernos y que todos los teóricos. Esto es hablando del emboscado. Ocurre más bien que ha captado la situación mejor que todos los gobiernos y que todos los teorizantes del hombre sencillo, el hombre de la calle, la persona de la que nos encontramos todos los días y en todos los sitios. Esto se debe a que ese hombre continúa estando vivos vestigios de un saber que llega más hondo que no en los lugares comunes de la actualidad. Y sigo diciendo, ¿qué lugares hondos son esos? Creo sinceramente que Junger a lo que hace referencia es a la razón. Yo soy una persona más materialista. Ahora, él hace referencia a cosa esta del, digamos, a divina que viene viene de nuestros ancestros, etc. En fin, aquí hace una crítica a la materia. Y dice así, la materia se ha compactado en muros que parecen impedir toda perspectiva. Sin embargo, la abundancia se halla muy cerca, pues está viva en el ser humano como el talento de que habla la parábola, como su herencia sobretemporal. Del hombre depende que tome callado únicamente para apoyarse en él durante el viaje por la vida y que lo empuñe como cetro. Digamos, esto es, vuelvo y repito, digamos, el centro, esa energía divina que, digamos, es la voluntad, por así decirlo. Yo no sé, la verdad. Pero como concepto está bien, o sea, esto es muy útil, digo yo. Dice así, la gran soledad de la persona singular es uno de los signos más característicos de nuestro tiempo. Volvamos otra vez, esto fue escrito en 1951. Que me digan si esto no es lo más actual que habéis oído en vuestra vida. La gran soledad de la persona singular es uno de los signos característicos de nuestro tiempo. La persona singular está cercada, está rodeada por el miedo, el cual va empujándola como si fuera un muro. El miedo toma formas reales en las cárceles, en la esclavitud, en la batalla del cerco. Esto llena los pensamientos, los diálogos del hombre consigo mismo. Esto llena tal vez también sus diarios. En unos años en que no puede tener confianza ni siquiera en los que más próximos les son. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y seguimos con una... aquí es donde ya llegamos al terreno... Aquí, el final del libro es donde ya entra en el materialismo, el racionalismo, y es donde ya creo que me desligo bastante del libro. Y dice así, ¿qué armas debemos poner en manos de quienes aspiran enérgicamente a salir de esos yermos que son los sistemas racionalistas y materialistas, pero continúan sujetos a la coacción de su dialéctica? Idealismo. Así también cabe pensar un movimiento espiritual, y aquí habla abiertamente del espíritu, que busque como campo de batalla el nihilismo y saque de él su configuración, como imagen reflejada del espejo del ser. En verdad, aquí se deja notar que las iglesias no han cambiado a la par que las ciencias. Por otro lado, algunas ciencias particulares están penetrando en zonas donde resulta imposible mantener un diálogo sobre cuestiones medulares. Aquí, últimamente he escuchado, bueno, de la mano de una persona que se dedica a, digamos, a hacer el proselitismo del tradicionalismo, de la doctrina sapiencial, como lo llaman ellos. Él dice que digamos, el mundo el avance científico-técnico ha avanzado tan rápido que no nos ha dado tiempo desde un punto de vista espiritual, por así decirlo, para hablar. Y esto se refleja también en el tema de las iglesias y todo esto. Claro, habría que preguntarle a este señor si lo que está haciendo la Iglesia Católica en lo que respecta a los homosexuales, a el apoyo tan intenso al globalismo, etcétera. Eso es yo no estoy para nada de acuerdo. Pero bueno, aquí aquí relata cómo es el emboscado, que es donde yo creo que conecta con el idealismo y a su vez con el New Age, etc. Y dice, la divisa del emboscador es así. La divisa del emboscador es así. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Es decir, el libro de cabecera
digamos, de la persona adscrita al movimiento New Age, que es el poder de la hora, de Eckhart Tolle, está aquí. El emboscado es el hombre de la acción libre e independiente. Claro, ¿qué es esa acción libre e independiente? Es que tampoco lo explica demasiado, pero bueno. Siguiente. Los periodos, aquí hace otra cosa muy interesante. Dice así: los periodos prolongados de calma favorecen ciertas ilusiones ópticas. Ojo, esto está hablando después de una guerra. Es como si este señor estuviese viendo el futuro, una barbaridad. Los periodos prolongados de calma favorecen ciertas ilusiones ópticas. Una de ellas es la suposición de que la inviolabilidad del domicilio se funda... esta frase, bueno, voy a detenerme, porque esta frase es que no puedo estar más de acuerdo con esta frase. Esta frase es una patada a la modernidad, a lo políticamente correcto, a absolutamente todo eso. Y me vuelve absolutamente loco. Y dice así, abro comillas: los periodos prolongados de calma favorecen ciertas ilusiones ópticas. Una de ellas es la suposición de que la inviolabilidad del domicilio se funda en la Constitución, se encuentra asegurada por ella. En realidad, la inviolabilidad del domicilio se basa en el padre de familia que aparece en la puerta de su casa acompañado de sus hijos y empuñando un hacha en la mano. Wow. Wow. Sí soy, Junger, sí soy. Sí soy. Una barbaridad. Una barbaridad, ya digo. Una de cal y una de arena. Junger, una de cal y una de arena. Y aquí habla un poco de los falseados, ¿vale? Vamos a ver qué se refiere a él con los falseados. El emboscado es una persona singular concreta, el hombre que actúa en el caso concreto. Para saber lo que es justo no necesita teorías ni tampoco leyes elucubradas por juristas de los partidos. El emboscado desciende de aquellos manantiales, bueno, aquí obvia la subjetividad completamente. El emboscado desciende de aquellos manantiales de la moralidad que aún no han sido repartidos por los canales de las instituciones. Aquí las cosas se tornan sencillas, con tal que en el emboscado continúe vivo lo no falseado. Y aquí me surge a mí la pregunta: ¿qué es lo no falseado? ¿Qué es lo no falseado? Lo no falseado, no sé lo que es lo no falseado, pero tampoco lo explica. Cosa de Junger, en fin. Y aquí llega, digamos, a mi gusto, a mi parecer, llega a lo que es, bueno, comúnmente, lo que se llama comúnmente los reaccionarios, ¿vale? ¿Por qué? Y pues ya veréis. Y dice así: tal vez esto explique por qué el demonio vuelve a instalarse con mayor firmeza tras tiempos en las que la palabra igualdad anduvo en boca de todos. Tanto el miedo como la esperanza conducen al ser humano hacia ello. Al hombre le es inherente un instinto monárquico. Al hombre le es inherente un instinto monárquico inextinguible. Y eso es incluso en aquellos sitios donde conoce a los reyes únicamente por haberlos visto en museos de figuras de cera. No estoy yo tan de acuerdo con esto, la verdad, señor Junger. Aquí es donde muchos tradicionalistas lo enlazan con otros autores como, con un francés que se llama Guénon, que se apellida Guénon, y con Julius Evola, ¿vale? Tienen apellidos, la verdad, bastante... Julius Evola. Pese a ello, los pueblos nunca pierden la esperanza de que aparezca un nuevo Teodosio o un nuevo Augusto. Es decir, este señor está afirmando que irremediablemente el ser humano es jerárquico, es un ser que entiende, funciona por jerarquías, y esto es así, tanto en el cine, que es el ámbito en el que yo me he movido. En el cine hay jerarquías, obviamente, y digamos, en el ejército hay jerarquías, hasta la Iglesia Católica hay jerarquías. Habría que ver si esto es cierto, si el hombre de verdad le es inherente un instinto monárquico inextinguible. Pero bueno, como concepto es muy interesante y da mucho pie a seguir investigando. Por lo menos me interesa bastante
este tema, aunque de primeras no lo comparta. Después dice lo siguiente. Esto es lo que el ser humano quiere saber. El centro de su desasosiego temporal está ahí. Tal es la causa de sed que siente, una sed que aumenta en el desierto, y ese desierto es el tiempo. La sed de unos órdenes superiores al tiempo se hará tanto más ardiente cuando mayor extensión alcanza el tiempo, cuanto más consciente e imperioso se vuelva, pero también más vacío en sus partes mínimas. Es decir, que cuanto más estés pensando en el futuro, es decir, cuanto más desligado del centro, es decir, del aquí y el ahora, pues más desasosiego encontrarás. Esto enlaza pues también con lo que ya dije, con el New Age, etc. Aquí llegamos ya a la parte donde yo ya me bajo del caballo. Y dice así: la palabra es el material del espíritu y en su condición de tal sirve para tender puentes audaces. Al mismo tiempo es el medio superior de poder. Todas las adquisiciones de tierra en la realidad concreta y el mundo del pensamiento, todos los edificios y todas las carreteras, todas las colisiones y todos los pactos van precedidos por revelaciones, planificaciones y conjuros en la palabra y el lenguaje, y van precedidos también por el poema. Otra vez volvemos a la metafísica, señor. La razón, la mente humana es el Dios. El lenguaje no vive de sus propias leyes. Si así fuera, el mundo dominarían los gramáticos. En el fondo primordial, la palabra no es ya forma, no es ya llave, se identifica con el ser, se torna poder creador. El ser es la razón, señor Junger, y ahí es donde está su fuerza enorme, que jamás podrá ser convertida en todo en moneda. Lo único que aquí hay son acercamientos. El lenguaje habita en torno al silencio, a la manera como el oasis se aplaza. El lenguaje habita en torno al silencio, a la manera como el oasis se aplaza alrededor del manantial. Muy bonito, la verdad. El poema corrobora que se ha logrado entrar en los jardines intemporales. De eso vive luego el tiempo. Y luego hace una serie de afirmaciones que tienen que ver con que se atreve a decir, dice: el hombre más fácil de asustar es ciertamente el que cree que todo ha acabado cuando se ha extinguido su fugaz apariencia. Los nuevos mercaderes de esclavos saben eso, y en ello se funda la importancia que para esa gente tienen las doctrinas materialistas. Las doctrinas materialistas. En muchos de los hombres, y aún más de ellos, el acceso a la vida, a esa tierra, a ese país, acaso se ha parecido un pozo en el que ya hace siglos viene arrojándose escombros y desechos. Si se los retira, se encontrarán en el fondo no solo el manantial, se encontrarán también las viejas imágenes. Las viejas imágenes. Las viejas imágenes se refiere, creo yo, por referencias de tradicionalistas a los cuales he escuchado este último tiempo a raíz de haber leído a Junger, se refiere a los mitos, básicamente a los mitos, pongamos los mitos griegos, los mitos nórdicos, etc. Es una riqueza de la que nadie puede despojarse y del que el transcurso de los tiempos aflora una y otra vez a la superficie y hace visible, sobre todo cuando el dolor ha removido las profundidades. Está diciendo que hay que llegar al fondo de nuestra miseria para alcanzar. Y eso es todo, la emboscadura de Ernest Junger. Ya digo, creo que verdaderamente hay una sabiduría muy profunda en el libro, pero creo que muchas veces cae en el idealismo. Y creo que lo que él se refiere con eso de el ser, con eso tan profundo que dice él, es simplemente la razón, ¿vale? La razón, y punto, y no hay más. Si alguien cree lo contrario, por favor que me lo explique. Pero bueno, el libro, la verdad que me ha encantado. Ya digo, es un libro de ensayo. Os invito de verdad a que investiguéis sobre el tema, porque es apasionante el tema de lo que es el tradicionalismo, etcétera, que no tiene nada que ver con el fascismo, no tiene nada que ver con el nazismo, no tiene nada que ver con eso. La emboscadura de Ernesto Jungerio.